Y bueno, de ahí si les interesa el tema lo pueden leer. Bien, vamos a ver entonces ahora vacunas. Vacunas, siempre va a ser pregunta de examen de acá toda la vida. Bien, antes de hablar un poquito de cada vacuna en particular, yo quiero explicar un poquito cómo funcionan las vacunas, cuál es la acción de las vacunas, ¿bien? La acción de las vacunas es inducir en nosotros una respuesta inmune, ¿bien? ¿Cómo funciona la respuesta inmune en nuestro cuerpo normalmente? Nosotros tenemos aquella que le llamamos la respuesta inmune primaria y la respuesta inmune secundaria. La primaria sucede cuando nosotros nos exponemos a un cierto antígeno, bien, por ejemplo, un antígeno viral. Nuestro cuerpo genera anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos va a generar? Los IgM, bien, que vamos ante la reacción aguda, y los IgG, luego en la fase, ya la fase crónica, estos anticuerpos que van a ir a destruir, como es nuestra defensa, va a ir a destruir estos antígenos que los reconoce como extraños. Bien, esa es la respuesta inmune primaria. Bien, ¿qué queda dando vuelta en el cuerpo? La IgG, la forma crónica, ¿no es cierto? Que pasa a ser la que queda de memoria. Bien, luego tenemos nosotros la respuesta inmune secundaria, cuando nosotros nos volvemos a exponer a ese antígeno viral que nos desencadenó la respuesta primaria y ya activamos la respuesta inmune de forma más rápida. Bien, entonces nos exponemos de nuevo al antígeno que en comparación a la reacción primaria, la respuesta es ya inicia, no inicia con los IgM, sino inicia con los IgG, además de los IgM, ¿bien? O sea, es mucho más inmediata la respuesta, es un periodo más corto, ¿bien? De forma criolla, lo que yo les quiero decir, ¿no? Supongamos que yo agarro un virus respiratorio la primera vez en mi vida, ¿bien? Hasta que mi cuerpo genere inmunidad propia, voy a tardar, supongamos, 5 a 7 días, ¿bien? Entonces yo voy a estar entre 5 a 7 días enferma con síntomas todos. Ahora, cuando yo vuelva a agarrar ese mismo virus respiratorio, ¿bien? Ya como yo tengo la respuesta inmune de memoria, ya mi cuerpo ya sabe que viene este antígeno y lo ataca más rápido. La enfermedad, como la respuesta inmune es más rápida, cuando es ya la segunda vez que yo me expongo a este mismo antígeno, ¿bien? La enfermedad me dura 2 a 3 días, ¿bien? ¿Se entiende cómo es? ¿Se entiende cómo es la respuesta inmune? La primaria y la secundaria, de forma sencilla como lo explico, o quieren que lo explique de otra forma. Bueno, perfecto. Bien, entonces, tenemos acá estos grafiquitos también. Uy, bien, la respuesta acá, lo mismo que acabo de decirle, la respuesta inmune primaria, bien, el tiempo miren acá en semanas. Viene un antígeno que mi cuerpo desconoce, lo reconoce como algo maligno, entonces lo ataca. Entonces genera la IgM, ¿bien? Que luego va a quedar la IgG de memoria, ¿bien? Ahora, cuando yo me vuelva a exponer a ese antígeno, la primera que me va a reaccionar es la IgG de forma más inmediata, porque es la que ya queda circulando de memoria, más el IgM. Entonces la enfermedad me va a durar menos tiempo. ¿Por qué? Porque yo voy a responder a esta enfermedad de forma más rápida. Esto es lo que hacen las vacunas. Esta es la función de la vacuna. Estimular una respuesta inmune propia en el organismo. Es decir, que por la vacuna yo introduzco un virus para que esa persona a la que yo estoy vacunando su cuerpo genere anticuerpos. Entonces, cuando esa persona se vuelva a exponer a ese antígeno, tenga una mejor respuesta a esa enfermedad. De esta forma, prevenir que tenga enfermedades complicadas. Así es como funciona. Bien. Tenemos dos tipos de vacunas. Nosotros sabemos que tenemos una, las que vamos a llamar inactivadas, y las otras atenuadas. Como dice la palabra, como yo estoy dando una vacuna inactivada,
para que esa vacuna tenga mayor efecto, va a requerir mucha más dosis. Bien, porque tiene menor reactogenicidad, es que decir que tiene eh, menor riesgo de enfermedad, bien, y menor riesgo de transmisión, porque estoy dando un virus prácticamente muerto, un virus, una parte de una bacteria muerta, bien. Se puede colocar sin respetar los intervalos de tiempo, bien, con otra vacuna inactivada. ¿Por qué? Porque estoy dando algo que no está vivo. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, digamos acá con la quíntuple, la vacuna de la quíntuple. Supongamos que yo le doy las 4, los 2, los 4, a los 6 meses. No importa si yo doy a los 2, no importa si la doy a los 3, no importa si lo doy a los 4 meses. No importa, porque no hace falta que yo respete los intervalos de tiempo, porque son vacunas justamente inactivadas. ¿Bien? Presentan buena inmunidad humoral con escasa inmunidad celular. ¿Cuáles son los ejemplos? La quíntuple, la SALC, la antineumocóxica, la antimeningocóxica, HPV, antigripal y hepatitis A. Bien, entonces ustedes saben que estas vacunas son las que se colocan varias veces. Bien, ahora, aquellas vacunas que llamamos atenuadas requieren pocas dosis. Bien, entonces se colocan, pueden requerir una o dos dosis. Si saben ustedes, hay vacunas que se colocan una sola vez en la vida y ya está. Entonces, una vacuna atenuada. O sea, el virus está vivo, pero yo le estoy disminuyendo o sea, yo hablo de virus, pero puede ser bacteria también. Yo le estoy disminuyendo su virulencia, su capacidad de generar enfermedad. ¿Bien? Habitualmente son entre 1 o 2 dosis, tienen mayor reactogenicidad, es decir, que pueden producir enfermedad y transmitir enfermedad. Bien, buena inmunidad celular y humoral. ¿Cuáles son los ejemplos? La BCG. ¿Cuántas veces se pone la BCG en la vida? Una sola vez. Bien, ¿cuándo se pone la BCG? Al nacimiento, antes del egreso hospitalario. Rotavirus, la triple viral, la antivaricela, bien. Esos son las vacunas atenuadas. Bien, ahora vamos a ir viendo una por una. Vamos a empezar con la BCG. La BCG es una bacteria viva atenuada, como les había comentado recién. ¿Cuál es el agente? No, esto no importa que sepa los nombres, si son los bacilos, Calmette-Guerin, perdón. No es muy importante eso, sí tienen que saber que es la única intradérmica y es la única que deja cicatriz. Cuando la colocación es, al ser intradérmica, no tiene que sangrar, porque yo no voy a atravesar músculo, no voy a atravesar nada, ¿bien? Cuando yo coloque la vacuna, al ser intradérmica, debo colocarla en un ángulo agudo con la piel, ¿bien? No debo colocarlo en un ángulo, por ejemplo, sí, agudo, en un ángulo de 90 grados, como por ejemplo las intramusculares. Bien, en este caso, al ser un ángulo agudo, bien, debo respetar la, que no sobrepase a músculo, que quede únicamente en la parte superficial, como dice acá, es intradérmica. La dosis es de 0,1 centímetro cúbico, el sitio de colocación por 2 centímetros por debajo de la vea deltoidea y en el brazo derecho. Esa es la cicatriz que todos deberíamos tener, bien. ¿Cuál es la acción? Protege, esta es importante. No protege contra la tuberculosis, no quiere decir que una persona vacunada con BCG no va a tener tuberculosis. Quiere decir que no va a tener la forma grave de tuberculosis. ¿Cuál sería la forma grave? Por ejemplo, la forma extrapulmonar, como por ejemplo la meningitis tuberculosis. ¿Cuál es el esquema de vacunación? Se coloca una dosis en el recién nacido antes del alta o dentro de los primeros 7 días. No se indican refuerzos porque no los requiere, ¿bien? En pacientes que no han sido vacunados se puede colocar hasta antes de los 7 meses, es decir, hasta antes de los 7 años, es decir, hasta los 6 años y 12 meses. La inmunidad dura aproximadamente 10 años. ¿Cuáles son las contraindicaciones? En el caso que sea un individuo con inmunodeficiencia grave, un niño recién nacido con HIV, su peso sea menor de 2000 gramos, ¿bien? O haya una lesión en el sitio de colocación. En ese caso se la puede colocar en otra parte. ¿Qué reacciones adversas puede tener? Ulceración, adenopatía, cicatriz queloide, bien, porque es la única, como les dije, dejaba cicatriz. Puede usarse con otras vacunas del calendario sin ningún
sin ningún problema y la revacunación no está indicada. Bien, aún si yo no tengo la cicatriz, no quiere decir que me debo colocar nuevamente la vacuna. Esa es la BCG. Vamos a otra que es la antihepatitis B. Esta ya es tipo de vacuna de ingeniería genética, es totalmente artificial. El agente inmunizante es el antígeno de superficie contra la hepatitis B, del virus de la hepatitis B, perdón. ¿Cuál es la vía de administración? Y acá ya empezamos con todas las que son intramuscular. Entonces dijimos que la intradérmica era la BCG. Acá ya empezamos con la mayoría son intramuscular. Bien, colocación intramuscular. ¿En qué sitio se coloca? En la cara anterolateral del muslo, bien, o a 2 centímetros de la B deltoidea. No se colocan los glúteos. ¿Y esto por qué? Si esto ya es para todas, para cualquier vacuna, inyección. No se coloca inyectable intramuscular en niños que no han establecido la marcha. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que no camina. ¿Por qué? Porque podemos afectar el nervio ciático. Bien, y si lo afectamos el nervio ciático, lo dejamos rengo toda la vida. Entonces, por esta razón, no colocamos los glúteos. ¿Cuáles son los sitios de colocación? Que creo que yo les puse ahí en el apunte en las imágenes, y si no se las puse, luego se los comparto. Entonces, en la cara anterolateral del muslo o a 2 centímetros de la B deltoidea. Acá la dosis también vuelve a ser repetitiva, 0,5 centímetros cúbicos. Previene contra la hepatitis B. Esta sí previene contra la hepatitis B y sus complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? La cirrosis, la hepatitis crónica y el carcinoma hepatocelular. Entonces miren ustedes la importancia de la vacuna. El esquema de vacunación se compone de 4 dosis en total. Bien, ¿cuáles van a ser estas dosis? Vamos a colocar la primera dosis en el recién nacido, la que hacíamos en los cuidados de rutina, bien, en la sala de internación conjunta o en la misma sala de parto. Y las 3 dosis que me faltan las coloco junto con la quíntuple. Ya vamos a ver la quíntuple. ¿A qué edad? A los 2, a los 4 y a los 6 meses. En los pacientes que no se hayan vacunado, se puede iniciar esquema a los 11 años, bien, y el esquema va a ser, colocamos a los 11, al mes y a los 6 meses de la primera dosis, bien, entonces son 3 dosis. ¿Cuánto me dura la inmunidad? 10 años. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Siempre que hace una reacción anafiláctica, bien, o está cursando alguna enfermedad. Reacciones adversas, fiebre y dolor local, pero es muy rara la fiebre. Bien, acá un detallito importante, hay presentaciones que tienen hepatitis B, más SALC, más cuádruple, y esta se llama sextuple. Ahora vamos a ver las vacunas bacterianas para que entendamos esto. Bien, vamos a ver cuál es la doble, cuál es la triple, la cuádruple y la acelular. Todas estas vacunas son eh, ya contra agentes bacterianos, bien, es una vacuna inactivada, por lo tanto requiere muchas dosis, no importa el intervalo entre de las vacunas entre sí, bien. El agente inmunizante tenemos, esta de la cuádruple les voy a hablar, tiene el polisacárido capsular del Haemophilus influenza B, la anatoxina de Clostridium diftérico, la anatoxina del Clostridium tetánico y una suspensión de microorganismos inactivados de Bordetella pertussis. Bien, entonces son 4 microorganismos diferentes. Si a esta yo le agrego el antígeno de superficie contra hepatitis B, se llama quíntuple. Y si le agrego también la salco, porque todas son de colocación intramuscular, se llama sextuple. Bien, entonces de ahí viene. Si yo le saco la cuádruple, ¿no?
le saco el componente contra borde de la Pertusi, se llama triple. Si a la triple le saco el... A ver dónde me falta uno. Si le quitamos el componente contra HIV, perdón, si le quitamos el componente contra hepatitis B, se llama triple. Si a la triple le saco el componente contra Bordetella pertussis, se llama doble. Y si a la doble bacteriana yo le cambio el Bordetella pertussis por antígenos que no generen reacción anafiláctica, como los Bordetella pertussis con antígenos purificados, se llama bacteriana acelular. Es un poco enrolloso, pero quiero que se entienda. ¿Bien? Entonces, es la misma vacuna, solo que va a cambiar de acuerdo a qué le pongo y qué le saco. ¿Bien? Entonces, vamos de nuevo. Si yo digo que es cuádruple, a ver, vamos de abajo. Si yo digo que es cuádruple, voy a proteger. A ver, les pongo acá. Yo digo que es cuádruple, ¿bien? Voy a proteger contra el Bordetella pertussis, la difteria, tétano y contra hepatitis B. A ver. Ay, me falta el hip. Entonces, si yo digo que, vamos a ver, si yo digo que es cuádruple, es contra el influencia, Bordetella pertussis, contra tétano, difteria y contra, perdón, esa es cuádruple. Si yo digo que es quíntuple, le agrego la que es contra hepatitis B. Si yo digo que es sextuple, le agrego la salca. ¿Bien? Si yo digo que es triple, le saco la de la hepatitis B. ¿Se entiende? Ay, no, yo lo estoy confundiendo. Vamos de nuevo, esta vez ya es la tercera la vencida. Si yo digo que es cuádruple, es HIP, o sea, contra hemofilifluencia, contra la difteria, contra el tétano y contra la bordetela. Si yo digo que es quíntuple, es contra hepatitis B. Y si yo digo que es sextuple, es contra la SAC también. ¿Bien? Si yo le saco la de hepatitis B, queda cuádruple de nuevo, ¿bien? Si yo quiero decir triple bacteriana, le saco el componente contra la hemófilos. Si yo le saco el componente contra Bordetella pertussis, queda la doble bacteriana. Si yo le cambio el Bordetella pertussis por un antígeno purificado, es la acelular. Y esta es la que se puede colocar, por ejemplo, en las embarazadas, porque no generan reacción anafiláctica. No generan reacción anafiláctica. ¿Bien? Sé que le hice un poquito complicado, pero ¿se entiende lo que les quise decir? Es la misma vacuna, yo le saco y le pongo cosas. ¿Se entendió? Bien. La vía de administración de toda esta va a ser intramuscular, no se colocan los glúteos, bien, siempre en la cara anterolateral del muslo o en el deltoides. La dosis es la misma, 0,5 centímetros cúbicos, tiene acción contra difteria, tétano, la tos convulsa, contra las formas graves de enfermedad por hemófilos como la neumonía, meningitis, epilotitis, sepsis, y prevención, si yo le agrego el componente contra hepatitis B y contra SALC, bien, en el caso de que sea quíntuple o sextuple. ¿Cuál va a ser el esquema de vacunación? Bien, yo voy a colocar 3 dosis como quíntuple, bien, a los 2, los 4, 6 meses. Cuando ya le saco la que es el componente contra hepatitis B, que ya pasa a ser cuádruple, coloco el primer refuerzo, ya como les dije, como cuádruple a los 18 meses. El segundo refuerzo como triple, porque ya le saqué el componente contra hemófilos, bien,
quedando difteria, tétano y bordetella pertussis únicamente, al ingreso escolar a los 5 a 6 años. Bien, después tenemos la doble bacteriana acelular que se coloca a los 11 años y luego cada 10 años junto con la doble adulto, que sería la doble bacteriana, también acelular, sacándole los componentes que den reacción anafiláctica. Bien, se coloca también la doble bacteriana acelular a los pacientes con 16 años que no recibieron vacuna y se la repite cada 10 años. Para embarazadas también se puede poner la acelular, bien, que no genera reacción anafiláctica luego a las 20 semanas. La duración de la inmunidad siempre va a ser 10 años, siempre y cuando yo tenga el esquema completo. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Reacción anafiláctica a las dosis anteriores, encefalopatía, el componente que me puede llegar a generar encefalopatía o trastornos neurológicos va a ser el componente contra bordetella pertussis. Es por eso que se hizo también la vacuna celular, que es la que tiene justamente antígenos purificados para que no generen esta clínica neurológica. Bien, otra contraindicaciones significa también estar cursando enfermedad grave, reacciones adversas, fiebre, irritabilidad, síndrome hipotónico. Bien, todos son trastornos neurológicos justamente como dice acá, al componente contra bordetella pertussis. Dolor local en el sitio de colocación, tumefacción. Bien, se revacuna el paciente, no se reinicia el esquema una vez, no se lo reinicia el esquema o no se lo interrumpe. Bien, esa es la doble, triple, cuádruple, es la misma, solo que le saco, le pongo componente. Bien, quiero decirles otra cosita acá, antes de que pasemos a la antineumocóxica. Ustedes tienen que comprender la diferencia cuando se habla de quíntuple o pentavalente. No es lo mismo, ¿bien? Son dos cosas diferentes. Cuando yo digo quíntuple, ¿bien? Hablo de que hay 5 antígenos, protege contra 5 antígenos de diferentes microorganismos, ¿bien? Entonces, la quíntuple, ¿cuál sería? Por ejemplo, la que les había mencionado, la que protege contra hepatitis B, la que protege contra la difteria, tétano, son enfermedades distintas. En cambio, cuando yo me refiero a pentavalente, y justamente la parte valente hace referencia a serotipos, o sea, decir, 5 serotipos diferentes del mismo microorganismo. ¿Bien? Es decir, pentavalente quiere decir que protege, supongamos, contra 5 formas del virus, un ejemplo, contra el virus del HIV, un ejemplo, ¿no? Entonces, pero sigue siendo el mismo microorganismo. Bien, en cambio, la quíntuple nos habla de microorganismos diferentes. Esa es la diferencia. Entonces uno no puede decir quíntuple o pentavalente porque no es lo mismo, está mal decir de esa forma, ¿bien? La quíntuple justamente esta la que vimos recién. Ahora, pentavalente ya sería otro tipo de vacuna. Bien, ahora sí vamos a la neumocóxica. Acá está. Pasamos entonces a la antineumocóxica, es un tipo de vacuna inactivada. El agente es un polisacárido capsular de neumococo conjugada, bien. Esta sí es una vacuna valente, bien. Protege, tenemos dos tipos, ¿no? La que protege contra 13 serotipos, bien, pero es el mismo microorganismo porque son todos neumococos, se llama 13 valente. Y la que protege contra 23 serotipos del neumococo se llama 23 valente, ¿bien? O sea, ahí ven ustedes cuál es la diferencia entre valente y decir quíntuple, cuádruple, no es lo mismo, ¿bien? La vía de administración es intramuscular, en los mismos lugares donde ya venimos mencionando,
no colocarlo en los glúteos. La dosis es la misma que venimos mencionando. ¿Contra qué enfermedades me protege? La otitis media producida por neumococo, bien. La meningitis, las neumonías, artritis, sepsis o bacteriemia producida justamente por neumococo. El esquema de vacunación son 2 dosis, ¿bien? Se coloca a los 2 y a los 4 meses. Se coloca, en algunos casos se puede hacer un refuerzo, ya les voy a decir, en general a los 12 meses, ¿bien? Entonces, vamos a hacer. Se puede colocar una dosis a los 6 meses en pacientes que tengan factores de riesgo, entonces hacemos 2, 4 y 6 meses, ¿bien? Este es el esquema normal, 2, 4 y a los 12 meses. Si el paciente tiene factores de riesgo de enfermedad respiratoria, lo hacemos a los 2, 4, 6 y a los 12 meses. Entonces le colocamos 3 dosis y un refuerzo. ¿Cuál sería tu factor de riesgo? Un niño con cardiopatía congénita o fibrosis quística. ¿Qué pasa si no se la coloco antes de los 7, entre los 7 a 11 meses no se ha colocado la vacuna? Se coloca únicamente 2 dosis separadas por 2 meses y un refuerzo a los 18 meses. Si no se la colocó entre los 12 a 14 meses, se coloca ya una dosis y un refuerzo a los 18 meses. Si nunca se ha colocado entre los 15 a 23 meses, también una sola dosis, sin refuerzo, ¿bien? A partir de los 2 a 5 años, niños no vacunados, se va a colocar solamente una dosis, ¿bien? Y a partir de los 5 años en adelante, ya colocamos la 23 valente. Previo a eso colocamos la 13 valente, ¿bien? Y a partir de los 5, la 23 valente. En el caso de que sea un grupo de riesgo, ¿bien? La duración de la inmunidad, 5 años. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Como las que venimos mencionando. Reacción anafiláctica o cursar enfermedad importante. Las reacciones adversas, dolor local o fiebre. Y revacunación en quién? Solo en asplénicos, pacientes que carezcan que no tienen vaso, bien. Ellos tienen la inmunidad disminuida. Se hace una revacunación cada 3 a 5 años, bien. Las embarazadas también que pertenecen a un grupo de riesgo, por ejemplo, una embarazada con una enfermedad inmunodeficiente, si no ha recibido la vacuna, puede recibirla a partir de las 16 semanas de gestación. Esa es la antineumocóxica. ¿A qué se considera el inmunocompetente? La anemia depranocítica, cardiopatía crónica, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, hepatopatía, fístula del microcefalorraquídeo y asplenia. Y al huésped inmunocomprimido, aquel que tenga HIV, leucemia, linfomas, mielomas, neoplasias, que todas son inmunodeficientes, ¿bien? Falla renal crónica, síndrome nefrótico, tratamiento quimioterapia o corticoides, trasplante de órganos o implante coclear, eh, que son enfermedades o tratamientos que inmunodeprimen al paciente, no se lo vuelven más susceptible a cualquier tipo de infección. Pasamos con la otra, que es la antimeningocóxica, también es una vacuna activada, el agente inmunizante, bien, vienen las marcas comerciales, la MENB, la Menactra y la Bet0, bien, las más conocidas son la MENB y la Menactra, contra diferentes serotipos de Neisseria meningitidis, bien, entonces una vacuna valente, porque tiene diferentes serotipos, pero de un mismo microorganismo. La vía de administración, como la venimos mencionando, son intramuscular, la misma dosis, 0,5 centímetros cúbicos, ¿bien? Previene contra las formas graves del meningococo, como la meningitis, la septicemia o la otitis media, u osteomelitis, ¿bien? El esquema de vacunación son 2 dosis que se colocan a los 3 y a los 5 meses, colocando un refuerzo a los 15 meses y a los 11 años. A partir de los 11 años se usa la que es la Menactra y previo se usa la Menveo. Bien. La duración de la inmunidad, 10 años. Las contraindicaciones, las mismas que venimos mencionando, y la RAM también las mismas que venimos mencionando. Bien. Un poquito
de las vacunas, la Menactra, bien, es una vacuna que es, eh, tiene polisacáridos, eh, diferentes antígenos para diferentes serotipos, pero del mismo microorganismo, ¿bien? Esta, por ejemplo, la Menactra es tetravalente, tiene para cuatro diferentes serotipos del Neisseria meningitidis. En cambio, la Menveo es pentavalente, son 5 serotipos diferentes. Bien, la Bexer, la verdad que no la escucho mucho, nunca la escuché, solamente conozco de la Menveo y la Menactra. La vacuna contra el rotavirus es una vacuna también atenuada, bien, esta sí ya requiere menos dosis para generar inmunidad, porque estoy metiendo un virus, digamos, eh, vivo, solo que yo le estoy disminuyendo su virulencia. El agente inmunizante es lo que es la vacuna Rotarix monovalente, ¿bien? Como dice monovalente, cubre contra un solo serotipo del rotavirus, pero tiene una reacción cruzada, tiene una protección cruzada contra otros serotipos, bien, no importa que sepan los nombres, pero en general te protege contra un serotipo, pero de forma cruzada contra más serotipos del mismo microorganismo. La vía de administración, esta es la que se da actualmente, la única que se da por vía oral, no requiere que se la prepare ni diluirla. La dosis es diferente a todas las que venimos mencionando, esta es 1,5 centímetros cúbicos, bien. Acá es algo muy importante, que no se va a repetir la vacunación aunque el paciente lo regurgite, lo escupa o lo vomite, bien. Se vacuna a todos los niños con la edad correspondiente, aunque ya hayan tenido enfermedad, es decir, ya tuvieron una gastroenteritis por rotavirus, no importa, igual le doy la vacuna. Se administra por vía oral, aunque se haya colocado erróneamente por vía intramuscular, directamente a esa dosis no se la va a tener en cuenta. Se puede vacunar a convivientes de inmunocomprometidos y embarazadas, es decir, personas que vivan con estos pacientes. Se vacunan aun si tienen enfermedad digestiva crónica. Se tiene especial precaución en el caso que tienen los niños que tengan antecedentes de invaginación intestinal, porque una de las reacciones adversas, pero cero muy poco frecuente, de esta sería la invaginación intestinal. No quiere decir que para que eso sea se saque la vacuna del mercado, no, igual se da. En prematuros se vacuna teniendo en cuenta la edad cronológica, no la edad gestacional, es decir, la edad cronológica, es decir, la edad con la que él tiene actualmente, no con la que nació, la que debería tener. ¿Cuál es la acción? Previene con las formas graves de gastroenteritis por rotavirus, reduciendo la tasa de internación y la mortalidad del mismo. Bien, el esquema de vacunación son 2 dosis. La primera dosis se coloca a los 2 meses. La edad mínima para colocar la primera dosis es a las 6 semanas y lo máximo que yo me puedo extender de colocar la primera dosis es hasta los 3 meses y medio. La segunda dosis se coloca a los 4 meses, la edad máximo que me puedo extender hasta los 6 meses. Bien, el intervalo entre cada dosis debe ser mínimo de 1 mes. La duración de la inmunidad dura 10 años. Bien, contraindicaciones, reacción anafiláctica, cursar enfermedad importante. Bien, los que tengan más de 7 meses para la segunda dosis ya no se coloca. Se coloca una dosis y ya está, no se coloca más. Después de los 7 meses no se vacuna a nadie. Alergia a algún componente de la vacuna, inmunodeficiencia, infectado con HIV o inmunocomprometido. Bien, esas son las contraindicaciones. Ahora pasamos a otra vacuna viral que es la antipoliomielitis, también es una vacuna inactivada. Antes se da la vacuna Sabin, que era la vía oral. Ay, quiero sacar eso. Ay, ¿cómo saco esto? Era la vacuna que se administraba por vía oral, bien, bivalente,
Desde junio del 2020 ya se sacó del carnet de vacunación, se da únicamente la SALC, la intramuscular, ¿bien? Protege contra los serotipos 1, 2 y 3 de la poliomielitis, es decir, que es una vacuna trivalente, como dice ahí el nombre, la SALC trivalente, ¿bien? Y es la única que está vigente actualmente en el calendario de vacunación. La vía de administración es intramuscular, la dosis la misma que venimos manejando para las intramusculares, protege contra la poliomielitis o parálisis infantil, ¿bien? Estas las enfermedades las pueden ver también en el apunte de vacunas, al final siempre están las enfermedades que previenen las prevenibles con vacunación. Y ahí habla de la poliomielitis. El esquema de vacunación son 3 dosis, se coloca a los 2, a los 4, a los 6 meses. ¿Se acuerdan que yo les dije que si yo daba esto con la quíntuple se llamaba sextuple? Bien. Un refuerzo al ingreso escolar. El tiempo mínimo entre las dosis puede ser de 2 meses. Bien. La inmunidad dura 15 años. Está contraindicado en el caso, lo mismo que veníamos mencionando, reacción anafiláctica, cursar enfermedad portante, precaución en embarazadas o estar cursando una diarrea grave. Revacunación, no se reinicia esquema una vez interrumpido. Pasamos a 2 vacunas virales, bien, que tenemos la triple viral y luego vamos a ver la antivaricela. La triple viral es una vacuna atenuada, bien, es una vacuna trivalente porque protege contra 3 microorganismos diferentes. Perdón, es una vacuna triple, no es trivalente, es triple, yo me confundí. Protege contra 3 virus diferentes, virus vivos atenuados, el sarampión, papera y la rubiola. Esta, al igual que la antivaricela, son las que se colocan de forma subcutánea, bien. La dosis es la misma, 0,5 centímetros cúbicos, se coloca en la región deltoidea, protege contra el sarampión, la papera y la rubiola, bien. Se coloca una sola dosis a los 12 meses y un refuerzo al ingreso escolar. Una pregunta que suele salir también de acá de las triple virales, ¿por qué no se colocan las vacunas antivirales antes de los 12 meses? Bien, acá les pongo. La pregunta que les hacen es, ¿por qué no se colocan lo que es la triple viral y la antivaricela antes del año? Bien, porque la primera dosis es después del año, antes del año. Bien, porque antes del año el niño tiene los anticuerpos que le pasa a la madre. Bien, entonces de esa forma se defiende esas enfermedades de la papera, la rubiola, el sarampión y la varicela por los anticuerpos maternos. Bien, después del año ya los anticuerpos no son eficientes y por lo tanto es necesario la vacunación. Bien, la duración de la inmunidad, 15 años, entonces se colocaba la primera dosis los 12 meses y el refuerzo al ingreso escolar. Contraindicaciones, lo mismo, como es una vacuna atenuada, no la puedo dar en pacientes con inmunodeficiencias, ¿bien? Eso es muy importante. Reacciones adversas, fiebre, puede tener una pequeña erupción cutánea porque justamente esta vacuna tiene mayor poder de reactogenicidad, de generar enfermedad y transmisión. Uso simultáneo con cualquiera de las otras vacunas, colocándola siempre en sitio diferente. La otra antiviral, que es la vacuna contra la varicela, también es una vacuna atenuada, es un virus vivo atenuado, ¿bien? Se coloca igual que la triple viral, subcutánea, 0,5 centímetros cúbicos la dosis, protege contra la varicela y evita las formas severas de las complicaciones neurológicas, más que todo por la varicela, como la encefalitis, la ataxia, ¿bien? La neumonía por varicela. Se usa también para profilaxis por exposición hasta 72 horas posterior al contacto infectante
en pacientes que no le corresponda todavía la dosis. Por ejemplo, un niño de 5 meses que ha estado expuesto al virus de la varicela, se coloca se usa como profilaxis, porque no le corresponde que tenga la vacuna, pero en este caso se usa como profilaxis. El esquema de vacunación es una sola dosis a los 15 y 18 meses. Bien, la duración de la inmunidad es a los 15 años, contraindicaciones las mismas que de la triple viral. Siempre ten en cuenta las inmunodeficiencias porque son vacunas con virus vivo. Reacciones adversas, fiebre, puede tener un rash variceliforme, dolor local, bien, en el sitio de colocación. Ya terminamos, quedan dos vacunas. Bien, la antigripal, que también suele hacer casi siempre pregunta de examen, es una vacuna inactivada. Bien, esta se pone una, esa esta es la que varía todos los años. Bien, el agente inmunizante tiene unidades llamadas split, se le llama así, que son partes del virus de la influenza A y B, bien, antígenos trivalentes del virus de la influenza A y B, que produce la gripe de temporada, bien. Este virus todos los años va mutando, bien, se le hace un seguimiento, los laboratorios le hacen un seguimiento a este virus, todos los años va mutando, y para el serotipo que sale ese año se crea la vacuna, bien. Por lo tanto, todos los años sale una vacuna nueva, de acuerdo al serotipo que está produciendo la infección durante esa temporada. Bien, la vía de administración intramuscular en el músculo o en el deltoides, la dosis y el esquema de vacunación depende de la edad y la presentación. Si es la prima vacunación, que es la primera vez que yo doy la vacuna, coloco dos dosis separadas un mes, bien, a partir de los 6 meses, y un refuerzo a los 12 meses, bien. Para personas de entre 6 meses, bien, a 35 meses, que sería 2 años y 11 meses, se coloca una dosis de 0,25 mililitros, bien. Si es primo vacunación, dos dosis separadas por el intervalo de un mes. A partir de los 3 años hasta los 8 años, la dosis ya es de 0,50, bien, colocando dos dosis con intervalo de un mes. De forma sencilla, lo que yo le quiero decir, la primera vez que yo coloque la vacuna antigripal, siempre van a ser dos dosis separadas por un mes. En el caso, si la primo vacunación se da a partir de los 6 meses, es decir, que yo doy a los 6 meses, le doy a los 7 y siempre hago un refuerzo a los 12 meses. ¿Bien? Pero si ya la primo vacunación es después de los 2 años y 11 meses, ya no hago la dosis de refuerzo que había mencionado. Si es mayor de 9 años, ya se coloca una sola dosis, no se hace lo que es las dos dosis separadas por un mes, y la dosis ya es la del adulto de 0,50 mililitros. Bien, protege contra la gripe de la que está produciendo la enfermedad durante esta temporada. Como les dije, este virus se va modificando, bien, va modificando su serotipo, la virulencia, todo, todos los años, por lo tanto, todos los años sale una nueva vacuna. Por eso se lo estudia, se le hace un seguimiento al virus en distintos centros del mundo, bien, que van preparándose de forma anticipada para ver qué serotipo va a producir la enfermedad de la gripe, entonces se hace de forma preventiva ya la vacuna. Disminuye el contagio en adultos, disminuye la propagación en las comunidades, bien, y en personas de riesgo. La duración de la inmunidad es justamente un año, porque el año siguiente yo voy a tener otro serotipo, entonces ya no me va a proteger contra la gripe. Contraindicaciones, siempre reacción anafiláctica o enfermedad grave, reacciones adversas, dolor local, muy raro que haga fiebre porque es una vacuna inactivada, decaimiento, mialgia. Uso simultáneo con las otras vacunas del calendario y revacunación. Solamente está indicada la vacunación anual en quienes. A todos los niños de 6 meses a 2 años, bien, si es la primera vez que yo coloco la vacuna, que es la primera vacunación, son 2 dosis. A partir de los 2 a 64 años no cumplidos, solamente aquellos que son grupos de riesgo. ¿Quiénes son estos grupos de riesgo? Embarazadas y puérperas hasta los 6 meses,
personal de salud y todo adulto mayor de 65 años. Bien, fuera de esos factores de riesgo no es obligatorio la vacunación. Y la última vacuna, que es la vacuna contra el HPV, bien, es una vacuna inactivada. Acá tenemos dos tipos de vacunas, tenemos la bivalente, es decir, que son dos serotipos del mismo microorganismo, la cepa 16 y 18, y la cuadrivalente con la cepa 16, 18 y se le agrega el 11 y el 6. Bien, la vía de administración es intramuscular, la misma dosis que ya mencionamos. Protege contra las cepas del virus del papiloma humano y también protege contra otras cepas por reacción cruzada, ¿bien? Es decir, que indirectamente también te protege contra otros serotipos. Las que generan, justamente las que generan el cáncer de cuello de útero, el cáncer de ano, de vulva, vagina, pene o cavidad oral. Y la cuadrivalente, la que tiene los 4 serotipos diferentes, protege también contra las verrugas producidas por el HPV. El esquema de vacunación son 2 dosis a los 11 años, bien, se coloca una a los 11 años y la otra a los 6 meses después de la primera dosis. Si es mayor de 15 años, se coloca 3 dosis, los intervalos son, colocamos las dosis a los 15 años, a los 2 meses, la segunda y la tercera dosis a los 6 meses de la primera dosis. La duración de la inmunidad no está establecida, está contraindicada si está cursando enfermedad grave, reacción anafiláctica, embarazo, bien, reacciones adversas, dolor local, fiebre o síncope vasovagal y revacunación tampoco se ha establecido. Bien, eso es todo lo que hay que saber de vacunas. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Perfecto. Bien, nos estaríamos viendo el lunes a las 5:30. Bien, ya les voy a poner en el grupo lo que vamos a hacer el lunes. Quisiera que no tengamos una clase tan práctica y más una clase, perdón, tan teórica y más una clase práctica. Bien, si no hay dudas, nos despedimos. Ya luego les subo la clase y voy a tratar de que sean 2 videos. Bueno chicos, hasta luego.